estaba lo suficientemente cerca de nuestro Señor para que el Señor lo viera, le dirigiera unas palabras y le pudiera encargar el cuidado de su madre, el cuidado de su familia. Podemos ver más adelante en lo que sigue después de la crucifixión de nuestro Señor y antes de su resurrección, que estos momentos no fueron particularmente fáciles para los apóstoles. Ellos, la actitud que tomaron posteriormente a la muerte de nuestro Señor fue una actitud de luto, una actitud de miedo, una actitud que hacía de notar que se sentían abandonados. Entonces, para Juan, el ser testigo de este momento, el ser testigo de la muerte de nuestro Señor, quizás lo hizo sentir que todo aquel camino recorrido con el Señor Jesucristo durante todo su ministerio no había servido de nada. Debió sentirse derrotado, inclusive, no sé, quizás un poco defraudado por su Señor. Pero para nosotros, ¿qué deben significar, hermanos, estas palabras dichas por nuestro Señor? La expresión usada por nuestro Señor Jesucristo fue la palabra tetelestai, que significa llevado a su fin completo y perfecto. Lo que quiere decir que en este momento, sobre la cruz del Calvario, se consumaba la vida y obra del Señor Jesucristo. Que el ministerio, el propósito divino por el cual Él había venido a este mundo, llegaba a un final en la medida perfecta. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento durante todos los libros de Él, Dios siempre nos ha recordado que su amor y su misericordia está con su pueblo. Desde el momento en que nuestros primeros padres cayeron en pecado y el Señor les proveyó las pieles para cubrir su desnudez, a pesar de que la vergüenza que sentían por esta desnudez era el producto y la consecuencia de su pecado, el Señor tuvo misericordia de ellos y les proveyó cómo cubrirlo. También estuvo ahí con Abraham cuando, a pesar de que el Señor le había dado la orden de sacrificar a su hijo Isaac, el mismo Dios le proveyó el cordero para sustituir ese sacrificio y que Isaac pudiera hacer holocausto sin sacrificar a su hijo. También estuvo con José mientras lo bendecía en Egipto para dar salvación a sus hermanos y a su familia, a pesar de haber sido despreciado y entregado por ellos mismos. Nuestro Salvador, en este momento en la cruz del Calvario, expresa las palabras consumado es. Y lo que está queriéndonos decir que en este momento todos los tipos de Cristo de los que nos habla el Antiguo Testamento, todo el protoevangelio que podemos leer en los primeros libros, todas las promesas hechas por Dios a su pueblo, todas las profecías hechas inspiradas por Dios en todos los libros de los profetas, estaban siendo plenamente cumplidas en Él, en nuestro Señor Jesucristo, en este momento cuando Él entregaba el Espíritu. El Antiguo Testamento nos anunciaba este momento desde que el Señor instauró la Pascua. El Señor dijo al pueblo de Israel que tomaran un cordero sin mancha y lo sacrificaran. Después tomaran su sangre y marcaran el dintel de su puerta, y les dijo: la sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos. El sacrificio consumado por nuestro Señor Jesucristo es el sacrificio perfecto. El sacrificio del cordero sin mancha dado por Dios, hecho una sola vez y para siempre, para que todos aquellos lavados por la sangre del cordero no conozcan la muerte eterna. Para que cuando el Señor venga en su día y separe a justos de pecadores, nos encuentre justificados, lavados por nuestro único y verdadero Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Lo que el apóstol Juan presenció en ese momento pudo parecerle un momento de derrota, pero en realidad fue un momento de triunfo, un momento en el que nuestro Señor Jesucristo triunfaba sobre el pecado y sobre la muerte. Fue el momento en el que el Señor nos recordaba en qué forma nos amó. Fue el momento en que Jesús nos mostró su perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Nos dice la palabra que, siendo igual a Dios, no tomó eso como algo que aferrarse. El Señor voluntariamente decidió ser uno de nosotros, tomar nuestro castigo en sus hombros y padecer en esa cruz. Este momento era el momento en el que nos hablan las Escrituras de cuando el león de la tribu de Judá, la raíz de David, triunfaba.
y con su sangre preciosa nos redimía para Dios. Entonces, hermanos, ¿qué deben significar para nosotros estas palabras? ¿Qué debe significar para nosotros lo que se consumó en aquel día en esa cruz? Pues bien, si el día de hoy nuestra vida, nuestro andar y con nuestros hechos, lo que nosotros decimos es que aquellos eventos que ocurrieron hace aproximadamente 2000 años en Jerusalén son una mera anécdota, son un simple hecho que recordar en la historia, pues entonces deberíamos tomar estas palabras como una advertencia. Saber que no debemos tener incredulidad ante este hecho y ante nuestro Dios. Quizás nosotros estemos pasando por alguna situación difícil, entonces estas palabras deben significar esperanza. Esperanza y confianza en que las promesas de Dios siempre serán cumplidas. Nuestro Señor, hermanos, nos promete, pero no es una promesa como la que hace el mundo, como la que hacemos nosotros como humanos. Son promesas que se van a cumplir. Quizás nosotros estamos con duda, tenemos miedo. Tenemos miedo del día en que llegue nuestra muerte física, tenemos miedo de las cosas que nos da el mundo, de la violencia, de las guerras, un tema que en estos días está muy presente. Pero debe significar esperanza. Esperanza de que el Señor cuida a su pueblo y de que el Señor nos tiene preparado un lugar junto a Él en el paraíso. Quizás, hermanos, nosotros vivamos nuestra vida con nuestro corazón entregado a Dios. Si esta es su situación, pues alabado sea Dios, hermano, y estas palabras deben darnos aliento para seguir adelante, para seguir trabajando en la obra de nuestro Señor, para seguir cumpliendo sus mandamientos y para seguir haciendo todo lo que Él nos ordena. Pero sobre todo, hermanos, deben recordarnos que el Señor nos ama. Deben recordarnos el profundo amor que el Señor nos tiene. El Señor que su vida física la dedicó a enseñarnos su evangelio, a enseñarnos la voluntad del Padre y a decirnos cómo debemos vivir. Pero su vida espiritual la dedicó a salvarnos y a darnos vida eterna. Nuestro Señor, siendo completamente hombre y completamente Dios, dio su vida por nosotros y nos ha dado vida eterna junto al Padre. Porque debemos recordar, hermanos, que de tal manera nos amó Dios, que ha dado su Hijo unigénito para que todo el que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias a Dios.